diálogo mayor que realizaremos el año entrante en abril. Este segundo coloquio pretende ser de alguna manera una continuación al primero sobre la política de atención a víctimas, y nos esperan otros dos coloquios, uno con las víctimas acerca del marco jurídico y otro con las organizaciones sociales, también vinculado al mismo tema. En este coloquio nos acompaña la doctora Iris Marín, directora de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional. Para la realización de este conversatorio, nosotros hemos elaborado un conjunto de preguntas que tenía con antelación la doctora Iris, y además de eso esperamos que al final, pues que en el transcurso de la presentación ustedes elaboren las preguntas, las cuales Iris nos ayudará a contestar al final. Las preguntas específicas sobre las cuales se hizo la presentación son: ¿cuáles son los indicadores y metas de la política de reparación a las víctimas? ¿Cuáles son las rutas, protocolos y criterios de acceso? ¿Cuáles son los logros alcanzados hasta hoy? ¿Cómo se materializa la política de reparaciones colectivas a los grupos organizados de víctimas y cuáles para los grupos étnicos? ¿Cómo se articula el trabajo de la unidad de víctimas con otras instituciones, en particular con la unidad de restitución de tierras y el Ministerio de Justicia? ¿En qué se diferencian, complementan y articulan las reparaciones reglamentadas en la Ley 975/2005 con los de la Ley 1448/2011? ¿Cómo se relacionan los procesos de retorno de víctimas del desplazamiento con las reparaciones colectivas? ¿Cuál es la estrategia que se ha pensado para fomentar y garantizar el retorno? ¿Cómo se articula el trabajo de la unidad de víctimas en materias de retorno con la política de desarrollo rural? ¿Y cómo se van a vincular o relacionar los procesos de retorno con el proceso de restitución de tierras? Entonces, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pido disculpas por el retraso. Estaba en un foro en la 86 con novena y casi no logro salir primero y luego casi no logro llegar. Pero bueno, aquí estoy. Yo les voy a hacer como una presentación en el marco de las preguntas que me han solicitado respecto de las políticas públicas de reparación y retorno, como la estamos imaginando, realizando y ejecutando desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Tal vez como una primera información que creo que nunca sobra presentar, y es que pues la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas existe debido a la expedición de la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley que fue expedida creó una nueva institucionalidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Acción Social dejó de existir, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación dejó de existir, y a partir, digamos, de la ley se creó esta unidad que asume todas las competencias de acción social en atención y reparación a víctimas, así como las competencias de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas pues fue creada formalmente por la Ley 1448, pero posteriormente, a través del Decreto 4802 de diciembre del año pasado, se creó, digamos, formalmente o administrativamente la ley. Llevamos 8 meses, no ya 10 meses de intenso trabajo. Esta ley y la unidad de víctimas, digamos, tiene unos retos muy ambiciosos, cuál es básicamente implementar la ley de víctimas. ¿Qué hace la unidad de víctimas? Hace como 4 cosas principales. Una, registra en el registro único de víctimas a todas las víctimas del país, tanto a nivel individual como colectivo. En segundo lugar, da asistencia social y humanitaria a las víctimas registradas. En tercer lugar, da procesos de reparación integral a nivel individual y colectivo también a las víctimas. Y en cuarto y último lugar, coordina el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La atención y reparación a las víctimas es un tema que no puede depender de una sola entidad.
Por ejemplo, en los temas de asistencia social, cupos estudiantiles para niños que hayan sido víctimas del conflicto armado. Pues por supuesto que la unidad para las víctimas no puede cubrir eso, es el sistema educativo, el Ministerio de Educación como rector de la política y las secretarías de educación. O por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene la función de garantizar la cobertura universal a víctimas del conflicto armado, pero también la rehabilitación de las víctimas como medida de reparación. O, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, a través de los distritos militares, es quien aplica la medida de exención del servicio militar obligatorio para las víctimas. Esto quiere decir que aquí la labor de coordinación no es menor, porque no toda la implementación de la ley pues depende exclusivamente de la unidad, no podría ser así, depende de la totalidad del Estado. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas está compuesto por 42 entidades del orden nacional y todos los municipios y departamentos. Entonces coordinamos también la relación entre nación, territorio y los roles que tiene el municipio, los municipios y departamentos, por ejemplo en la asistencia humanitaria inmediata, una vez se presenta un desplazamiento forzado, un atentado terrorista, etcétera, la asistencia como de emergencia, los bomberos que llegan allá al momento en que ocurre el hecho, está a cargo de los municipios, por ejemplo, y nosotros subsidiariamente, de acuerdo al principio de subsidiariedad constitucional, apoyamos a los municipios en esta función. Generalmente llegamos allá, digamos, como los bomberos también, pero es una función que está en cabeza principalmente de los municipios. Es como para poner un ejemplo. En conclusión, la ley impone competencias a muchas entidades a nivel municipal, departamental y a 42 del nivel nacional, que tenemos que actuar de manera coordinada bajo un Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Este plan es el documento COMPES 3726 que se expidió el pasado 30 de mayo. Ese plan establece cuáles son las metas, las rutas y los indicadores para la implementación de la ley. La ley da un margen de 10 años para su implementación. Esto quiere decir que uno en 10 años debería como decir, listo, 100% de las víctimas atendidas y reparadas. Habremos hecho la tarea y nos podremos ir a dormir tranquilos en el país. Pero desafortunadamente pues probablemente no va a ser así, porque el conflicto armado continúa. Entonces no tenemos un universo cerrado de víctimas, no hay como tal una situación de transición. Entonces, mientras que estamos reparando a las víctimas de la Unión Patriótica o del desplazamiento forzado en el 2002 en San Carlos o de la masacre de Mampuján en el 2000, a la vez estamos atendiendo los desplazamientos masivos de hoy en el Cauca, en norte de Santander, en fin, o sea, en zonas críticas del territorio nacional todos los días el conflicto armado produce nuevas víctimas en el país. Entonces estamos como entre la ilusión de reparar, crear procesos de reconstrucción del tejido social y la necesidad inminente de atender pues en asistencia humanitaria de emergencia e inmediata a víctimas de hechos que están ocurriendo hoy, digamos, esa desgracia de nuestro país. Ahí estamos. Ojalá haya paz en Colombia para que podamos decir como, bueno, ya se cerró el universo de víctimas y vamos solo a reparar y a reconstruir, pero hay destrucción mientras que reparamos. Bueno, entonces les voy a contar ya para centrarme en las preguntas del conversatorio, después de esta breve introducción del contexto. Bueno, no fuimos la única entidad creada con la ley de víctimas. ¿Qué otra entidad alguien conoce creada? La Unidad de Restitución de Tierras, que es muy famosa. ¿Cuál más? Con la ley de víctimas. ¿Ah? No, la Comisión Nacional de Reparación ha sido creada por la Ley de Justicia y Paz, y justamente la ley de víctimas la eliminó. Nosotros asumimos en la unidad las competencias de la Comisión Nacional de Reparación. El Centro de Memoria Histórica. Centro de Memoria Histórica. Y hay una cuarta que no es creada por la Ley de Víctimas, pero se crea en este contexto, que es la Unidad Nacional de Protección. Entonces, tenemos 4 entidades absolutamente nuevas, creadas en diciembre del año pasado, dedicadas exclusivamente a la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Además de todo el sistema pues, que ya mencioné. Bueno, entonces, primero quiero hacer referencia a los principios que nos da la ley para adelantar todos estos procesos. El primero es el principio de dignidad humana.
es un principio básico de derechos humanos, de la Constitución Política de Colombia, de los tratados internacionales, y que nunca sobra recordarlo, porque a veces las cosas más elementales son las más difíciles de aplicar. Entonces, eso quiere decir que nuestra institucionalidad parte del reconocimiento del principio de dignidad humana, pues de todas las personas y pues por supuesto de las víctimas. Las víctimas han sufrido crímenes de guerra y de lesa humanidad que han afectado su dignidad humana, han violado los principios más básicos constitucionales y tienen derecho por consiguiente a una respuesta especial, integral, inmediata, prioritaria de parte del Estado en asistencia y reparación. Buena fe, partir del hecho de creer que las personas que se acercan a la institucionalidad diciendo que son víctimas están diciendo la verdad. Esto es muy importante, porque uno escucha incluso todavía como gente que dice, uy, pero no son impostores todos, ay, es que hay mucha gente que va, se registra ya solo para vivir del Estado y no sé qué, bueno, y que los hay, ¿sí? Y varios, o sea, como pues... Pero es la excepción, y digamos como todo sistema de información tiene como un riesgo de ese tipo de situaciones, pero ese no es el principio sobre el cual trabajamos, a pesar de que haya gente que falta la verdad en su proceso. El principio es la presunción de buena fe, es decir, que todas las víctimas que se acercan dicen soy víctima, nosotros partimos del hecho de creerle, eso es, y registramos bajo el principio de presunción de buena fe. Registramos quiere decir el registro único de víctimas, se parte del hecho que la víctima está diciendo la verdad y se registra no ser de que hay información que realmente nos permite deducir que no es verdad. El principio de igualdad, que en reparación administrativa es fundamental, que nos permite llegar a la mayor cantidad de víctimas en igualdad de condiciones, para no someterlas a las distorsiones de las dificultades del acceso a la justicia. Si bien las víctimas tienen derecho y conservan el derecho de acceder a la justicia, de demandar en sede judicial, la reparación administrativa no espera a que haya una sentencia judicial. Nosotros, sin necesidad de una decisión judicial, el gobierno toma la iniciativa de iniciar procesos de reparación en condiciones de igualdad. ¿Por qué en condiciones de igualdad? Porque buscamos que la mayor cantidad de personas pueda acceder a una reparación en el menor tiempo posible. La garantía pues, del debido proceso, la justicia transicional, que es un principio también de la ley, que quiere decir esto que se establece un marco a través del cual se busca que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, sin perjuicio de que a la vez se busca establecer condiciones para la reconciliación y para la construcción de paz en Colombia. Pero partimos del hecho, y la ley parte del hecho, de que construir paz no es un impedimento para la garantía de los derechos de las víctimas, sino que son complementarios. La integralidad de las medidas, es decir, que en materia de reparación no solo suministramos, por decirlo de alguna manera, la indemnización, o sea, el cheque, sino que hacemos una política que tiene un equilibrio balanceado entre distintas medidas. La indemnización, que es muy importante, que es la compensación de los daños sufridos, pero también las otras medidas como la de rehabilitación física y emocional de las víctimas, que está a cargo del Ministerio de Salud, la restitución, que tiene distintas medidas, una de ellas la restitución de tierras, pero también la restitución en créditos y pasivos con Bancoldex, Finagro, todo el tema de restitución de vivienda, etcétera, diferentes medidas para volver a la víctima a la situación anterior. Entonces también están las medidas de satisfacción de carácter simbólico, y por ejemplo en la ruta de reparación una de las medidas que adoptamos en todos los casos es una carta de reconocimiento y dignificación del Estado, en que el Estado le manifiesta a la víctima el rechazo a la situación que ocurrió y su decisión de garantizar el derecho a la reparación. Es una medida de satisfacción. E igualmente las garantías de no repetición, que van desde lo más elemental, digamos, a lo más grueso. Lo más elemental es la protección. Cuando una víctima está pasando una situación de riesgo, pues se activa todo el mecanismo de protección de tal manera que pueda contar incluso con medidas duras de protección como una escolta y un carro blindado, pero también las garantías de no repetición en un sentido más amplio, como las reformas institucionales y legales necesarias para impedir que se repita la ocurrencia de los hechos. El deber de garantía del Estado. Antes de la ley 1448, la reparación administrativa que existía, que en realidad era una indemnización administrativa porque solo se centraba en la indemnización a través del decreto 1290 del 2008,
se centraba en el principio de solidaridad. Esto quería decir que era, pues por decirlo en términos coloquiales, como nosotros somos chéveres y reparamos. Entonces aquí no es porque seamos chéveres y reparamos, aquí es porque hay un deber del Estado de garantizar el derecho a la reparación, y ese es, pues, digamos, el deber de garantía del Estado. No es porque somos solidarios y tenemos simpatía con las víctimas o quienes lo han hecho, sino si no fuéramos simpáticos, igual nos correspondía hacerlo. El Estado entiende que es deber suyo garantizar los derechos humanos, que garantizar los derechos humanos implica impedir que ocurran crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia, y que cuando estos han ocurrido, pues el Estado tiene que por lo menos entrar a reparar a las víctimas. Participación. El tema de participación también es fundamental y tiene como dos elementos gruesos dentro de la política. Uno es la participación a través de las instancias formales que ha creado la ley, mesas municipales de participación, mesas departamentales y una mesa nacional de participación. Adicionalmente, esas mesas tienen delegados que participan en las instancias institucionales. A nivel territorial, en los comités territoriales de justicia transicional; a nivel nacional, en el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que es presidido directamente por el Presidente de la República. Entonces es que las víctimas puedan inscribirse a nivel municipal, tener sus mesas, participar en las instancias de decisión, digamos, además por mandato legal. Por mandato legal tienen que estar representadas en esas instancias. Es como un gran eje el de participar en las instancias de manera formal. Pero el otro eje fundamental es que la víctima pueda participar en la construcción y formulación de su plan de reparación individual y colectivo. Nosotros no avanzamos en ningún proceso de reparación sin que este proceso haya contado con la participación activa de la víctima. ¿Por qué lo hacemos con base? O sea, ¿por qué uno no, si es tan fácil girar cheques en todo el país, para qué darle participación a las víctimas? ¿Ustedes qué opinan? Para que se despierten, porque están un poquito dormidos. Para legitimar el proceso. Pero digamos, para pensar en las particularidades de cada víctima, porque pues, no todos los casos de víctimas ni siquiera tienen los mismos victimarios, entonces sus historias son distintas. Sí. Sí, esos dos son elementos como centrales del tema de participación en el proceso de reparación. De una parte, solo es legítimo lo que cuenta de alguna manera con mi opinión, ¿sí? Con mi participación, o sea, yo participé, entonces yo no voté por este presidente de la República, pero no voy a decir que es un presidente ilegítimo, pues, sí, o yo no voté por el alcalde, pero pues el señor salió elegido democráticamente. Entonces, como esta reparación es legítima porque va dirigida a mí y contó con mi opinión y con mi participación. Adicionalmente, por las particularidades, es un elemento también clave. Para nosotros, la participación de la víctima nos permite aplicar el enfoque diferencial, no desde una perspectiva amplia y abstracta de lo que uno presupone que son las situaciones que enfrenta una mujer negra desplazada en Bogotá, que podríamos tener muchas hipótesis nosotros acá, ¿sí? Sino es sentarse con la mujer negra desplazada en Bogotá y decirle, usted, ¿cuál es su urgencia mayor en reparación? Entonces ahí realmente yo sé, no lo que yo me imagino como Estado, por chévere que sea o todo lo que sea, sino lo que en particular esta víctima está enfrentando en este momento. Hay una tercera razón para el tema de la participación, que es un cambio de enfoque. Yo quisiera decir y quisiera, pues apuesto a que es tal vez el cambio de enfoque más fundamental que ha habido con la nueva legislación y con la institución, o sea, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, y es dar un giro desde el asistencialismo hacia la concepción de ciudadanía de la víctima. Para mal, para bien, por la desgracia y los errores que ha cometido el Estado, históricamente se ha generado un proceso en que las víctimas, especialmente de desplazamiento, por tener derecho a la asistencia humanitaria, se acercan a las instituciones del Estado pidiendo un cheque. Es que mi ayuda humanitaria fue hace 3 meses, ¿sí? Y yo llevo 15 años aquí desplazado en Bogotá, y ya pasaron otros 3 meses mi cheque. Entonces uno puede decir, uy, no, es el colmo, ¿por qué lo hacen? No, pues tienen derecho. Pero ha sido una relación que se ha construido de una manera bastante nociva, y es como una relación en la que la víctima es una persona llena de carencias,
que no se puede valer por sí misma, que se quedó desvalida y que no tiene la capacidad de enfrentar y superar su condición a través, pues obviamente a través del apoyo o del deber que tiene el Estado también. O sea, no quiere decir que el Estado no tenga ahí ningún rol. Entonces, como esa persona es una persona desvalida y es solo una persona desvalida, el Estado tiene una obligación de eternamente darle y darle y darle y darle. En esta política entendemos que las víctimas son personas ciudadanas con derechos, con voz activa y que tienen la capacidad de reconstruir su proyecto de vida. Y que para eso necesitan que el Estado responda, ¿sí? Entonces, ambas cosas. La participación permite ver a la víctima como ciudadana. Nosotros hemos construido una herramienta que es un tablerito, alguien le decía en la unidad como el tablerito de vacunación, ¿sí? Y es que le dan a uno como, no, mire, usted tiene que venir en un mes, en 3 meses, en 5 años y la vacunación. Y un día uno termina su esquema de vacunación, ¿sí? Y un día uno no se va a enfermar más. Entonces alguien me decía, es como el esquema de vacunación. Si uno dice, habla con la víctima y dice, mire, el proceso de reparación es este, de asistencia, atención y reparación es este. Entonces primero acá, donde está en una situación bastante, digamos, como recién el desplazamiento, está en el estado máximo de vulnerabilidad, pero vamos a ir avanzando acá. Esta es su tarjeta, usted lleve registro de ese proceso, ¿sí? Y ese proceso, ahorita lo vamos a ver, termina acá. Puede terminar entre más rápido mejor para la víctima, no para el Estado, que también, pero sino para la víctima, ¿sí? Entonces la próxima vez que viene esa víctima dice, no, es que yo voy acá, ¿sí? Y si como Estado tenemos la capacidad de seguir ese proceso ascendente para la garantía de los derechos, pues un día vamos a poder decir, esta víctima no está más en una situación de vulnerabilidad, no está más en una situación de desprotección. Es una víctima que me dice, no, yo por acá no quiero volver, que es que yo estoy trabajando, tengo que ir a la universidad, me voy a casar o me voy a separar o no sé qué. O sea, tengo mi vida y tengo mi proyecto. Y no quiere decir que deje de ser víctima y que lo que pasó no siga teniendo un impacto y una afectación en su vida, pero tiene una vida. Y eso es fundamental. Nosotros tuvimos una reunión una capacitación con Remus Papadopoulos, que es un experto en rehabilitación y atención psicosocial a víctimas, y él decía, todos los programas de reparación que conozco en el mundo están hechos a partir de las falencias de la gente y no de las capacidades de la gente. Pero cuando uno mira en Colombia, de los 8 medallistas olímpicos, 2 eran víctimas. O sea, son personas que le aportan a la sociedad, son personas que pueden reconstruir su proyecto de vida, salir adelante y ser exitosos, ¿sí? Entonces es dejar de ver, que el Estado deje de ver a la víctima y darle un lugar a la víctima, sencillamente la persona que está en una fila y que está esperando recibir algo, preferiblemente dinero, sino que sea un proceso constructivo que permita caminar hacia un lugar diferente. Y eso lo permite la participación, ¿sí? Si la víctima no participa, pues está siendo vista sencillamente como un sujeto pasivo que recibe unas ayudas del Estado y no como un ciudadano con el que el Estado interlocuta, le responde, ejerce sus derechos y reconstruye su proyecto de vida con su participación activa. Bueno, esta es la ruta de atención integral muy básica, la más elemental. Esto, si uno entra en cada una de estas casillas, encontrará más rutas, semirrutas, ruticas, protocolos, etcétera, y a 25.500 entidades involucradas. Pero básicamente es que tenemos una víctima en el marco del artículo 3 de la ley, que son víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al VIH desde 1985 hasta la actualidad, que reciben asistencia inmediata en el momento que ocurre el hecho. Lo que hablábamos de los bomberos, o sea, ocurrió la masacre, el desplazamiento masivo, es la asistencia inmediata. El tema de declaración y registro, declaran ante las personerías distritales, municipales y el Ministerio Público en general. Luego pasa a la unidad para las víctimas para un proceso de valoración y registro. Luego entra en una etapa de asistencia donde todavía es necesario que haya una asistencia del Estado porque no hay capacidad, digamos, de autosostenimiento o de vida, de estabilización socioeconómica, y luego un proceso de reparación individual o colectiva. Dale, pasa, por favor. ¿Te pasaste una o no?
No me confundan. Ahí, listo. Creo que, espérate, devuélvete una, porque no sé si nos pasamos una. Principios, porque se pasa muy rápido. Atención. Ah, no, sí, ya, la que sigue, sí. No, la de esta. Este es el enfoque conceptual y aquí estamos llegando después de 20 minutos al punto de las preguntas. Este es un poco como la ruta y el enfoque de atención integral para víctimas de desplazamiento forzado. Entonces ha ocurrido el hecho, reciben atención inmediata, luego asistencia de emergencia y luego entran en un proceso de reparación. Esta filmina muestra las relaciones complejas que existen entre los procesos de asistencia y reparación a víctimas. Entonces, que son procesos complementarios, que si bien existe una distinción incluso jurídica, conceptual, constitucional entre asistencia y reparación, también hay unas complementariedades que no, digamos que no se pueden perder de vista y que en la práctica es muy importante que existen en un proceso de atención integral. El paso, digamos, a pasar de un momento de asistencia a un momento que es prioritariamente de reparación, es el momento de retorno, reubicación o reubicación en recepción. Es decir, cuando una víctima de desplazamiento toma la decisión, con apoyo por supuesto del Estado, de o retornarse al lugar de origen de donde fue expulsado, o reubicarse en un tercer lugar, o reubicarse en el lugar de recepción. Es decir, la víctima que se quiere quedar a vivir en Bogotá, que fue su lugar, lleva 10 años acá y dice, bueno, a mí me hubiera gustado volver al Salado Bolívar, pero tal vez no, el Salado no es buen ejemplo. Bueno, de pronto soy víctima del Salado acá en Bogotá, nos pongamos Las Pavas o Las Palmas, pero realmente tomo la decisión de no hacerlo, me voy a quedar a vivir acá en Bogotá. Entonces, esa decisión, esa es una medida ya de reparación, el proceso de retorno, porque es restituir a la víctima la situación anterior en cuanto al derecho. Claro, no es en el sentido formal y material de regresar, en este caso a Las Palmas, sino regresar a que vivo en el lugar en el que quiero vivir, no en el lugar que me tocó vivir porque el conflicto armado y los responsables no me permitieron seguir viviendo donde yo quería. Entonces se pasa de, por ejemplo, en el caso en que decides vivir en Bogotá, claro, no restituyó en el sentido de volver a Las Palmas, pero restituyó su derecho a la circulación. Yo vivo acá porque quiero, puedo y no me da miedo. Luego entra un proceso de estabilización socioeconómica que tiene unas garantías, tiene 14 elementos, unos de garantía prioritaria y universal y otros de garantía gradual y progresiva. Los prioritarios y universales son básicamente asistenciales, pero tienen algunos ya reparadores. Salud, tener atención básica en salud, educación, cupos educativos, alimentación, identificación, disponer de una cédula, los hombres de una libreta militar, reunificación familiar para los núcleos familiares que se diluyeron por el desplazamiento, orientación ocupacional, vivienda. La vivienda es una de las medidas que, siendo mínima para garantizar el retorno, ya es también una medida de reparación en cuanto a medida de restitución. Atención con enfoque psicosocial, luego de unas de gradual y progresivo, que son la restitución de tierras, que es también una medida de reparación, los servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y organización social, fortalecimiento organizativo a nivel social. Ese es clave, también por lo que hablábamos de que las víctimas puedan tener, o sea, como un día tener otra vida, o sea, que su preocupación, estoy ridiculizando y simplificando un poco, pero digamos que su preocupación principal no sea ir al punto de atención para recibir algo, sino ya tienen otra vida, otros intereses, han construido un proyecto individual y también comunitario. Para eso el fortalecimiento social es súper importante, que puedan tener capacidad de liderazgo, interlocución con las autoridades locales, hacer proyectos productivos, conseguir financiación, en fin, y digamos de alguna manera tener autonomía y liderazgo. Y luego otras medidas de reparación individual y colectiva complementadas a las medidas de verdad y justicia que aparecen allá como al final, pero pues la verdad es que son transversales, porque pues un desplazamiento forzado es un crimen que pues se tiene que investigar desde el primer momento. Hay unos elementos transversales, que es el tema de seguridad. No puede haber un retorno de reubicación sin condiciones de seguridad, y ese es un tema que hay que garantizar permanentemente, especialmente en un país que continúa en conflicto armado, o sea que no para nada podemos dar por hecho que la seguridad está dada. Gradualidad, progresividad, enfoque diferencial para las necesidades específicas de grupos específicos, participación y atención psicosocial. Dios mío, ya.
esta es la ruta de reparación individual más detallada, pero no voy a centrarme pues en esto. Sencillamente hay un contacto de orientación sobre las medidas de reparación, se entrega un documento de reconocimiento y dignificación al que hacía mención antes a todas las víctimas, digamos una declaración del Estado personalizada. Luego hay un enlace de reparación que es una persona, un profesional de la unidad de víctimas, capacitado especialmente en atención a víctimas, que le formula en compañía con la víctima y con participación activa de la víctima su plan de reparación individual, que tiene en cuenta la indemnización y también las otras medidas de reparación. Las que son de responsabilidad de la unidad se brindan inmediatamente, las que no, se hacen remisiones a las otras entidades: vivienda, empleo, tierras, créditos, rehabilitación, etc. El plan luego viene un momento de implementación de las diferentes medidas y seguimiento. Esta es la ruta colectiva para reparación colectiva. En la pregunta que se formulaba, se hablaba de cuáles son los mecanismos para la reparación colectiva de víctimas organizadas. Y tal vez aquí me voy a permitir hacer una precisión conceptual respecto del sujeto, de lo que es un sujeto de reparación colectiva. Un sujeto de reparación colectiva no necesariamente es un grupo organizado de personas. El sujeto de reparación colectiva, la ley nos habla de 3 tipos de sujetos de reparación colectiva. Unos, grupos y organizaciones sociales; otro, grupos y organizaciones políticas; y el otro, uno, grupos, organizaciones sociales y políticas; el otro, comunidades; y el otro, grupos étnicos. Entonces, en cuanto a grupos sociales y políticos, estamos hablando de organizaciones sociales, de víctimas, la Unión Patriótica, o sea, movimientos políticos, etcétera, que sufrieron una afectación en su derecho como grupo social o político, los sindicatos, etcétera. El segundo, que son las comunidades, son comunidades ubicadas territorialmente: la comunidad del Salado, la comunidad de Mampuján, la comunidad de las comunidades, no, esa es étnica, la comunidad de Chibolo, etcétera, que tienen un sentido de pertenencia como comunidad. Hacíamos las fiestas patronales juntos, nos peleábamos, nos reconciliábamos, hacíamos planes, hacíamos un proyecto productivo para la comunidad, etcétera, y están ubicados, y que por ejemplo por un desplazamiento masivo tuvieron una ruptura. Y el tercero son las comunidades étnicas, comunidades negras, afrodescendientes y raizales, los pueblos y comunidades indígenas y la comunidad rom. Ahí es muy importante que tiene que haber en esta claridad conceptual de que es un sujeto de reparación colectiva, que tiene que haber habido identidad de grupo desde antes de la afectación o vulneración. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí reunidos todos y entra alguien y hace algo terrible, ¿sí?, y después nosotros nos unimos y decimos: no, vamos a luchar por nuestra reparación, ¿somos un sujeto de reparación colectiva? ¿Por qué no? Porque no existía el grupo antes, ¿sí? Entonces, un elemento fundamental es que hubiera una comunidad antes. Y ahí, todo, las madres de Soacha. Las madres de Soacha no son un sujeto de reparación colectiva, son un sujeto de reparación integral, por supuesto, pero no de reparación colectiva porque no tenían una identidad como grupo desde antes de la ocurrencia de los hechos. Entonces, allí hay una identificación, puede ser por oferta o por demanda. Por oferta quiere decir que nosotros nos acercamos al grupo comunidad y le decimos: oiga, ¿quiere ser reparado colectivamente? Entonces, si dicen sí, entonces, bueno, listo, camine pues. En este momento estamos avanzando con 32 procesos de reparación colectiva en todo el país por oferta, y todavía no está implementado el proceso por demanda. Se registra y se registra como colectivo, o sea que uno abre el libro, obviamente que eso no es un libro, es un sistema de información, pero uno abre el libro del registro y dice, y busca sujetos de reparación colectiva. ¿Quién aparece? No aparecen 500 personas de la comunidad del Salado, aparece comunidad del Salado, ¿sí? Aparece Central Unitaria de Trabajadores, CUT, o aparece, bueno, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas de Colombia, Indígenas de Colombia, ANMUSIC, etcétera. Es decir, lo que registramos y lo que vamos a reparar es el grupo como colectivo, más allá de la suma de daños individuales que hayan cometido contra sus miembros. Después del registro se hace el alistamiento
para el plan de reparación. Entonces ahí uno les dice, bueno, van a elegir por favor sus representantes, entonces hacen un comité de impulso con sus representantes. Nosotros también establecemos una metodología de trabajo, cómo van a ser las reuniones, cada cuánto, quién opina, quién no, cuándo se puede volver a hablar, o sea, porque va a haber este proceso, que va a esta etapa, esta otra etapa, que cuando ya estemos en esta otra etapa no nos devolvemos a esta, en fin. Ahí es como reglas claras para trabajar. Luego viene el proceso de diagnóstico del daño colectivo, que es un proceso participativo. Allí, de nuevo hago énfasis, se centran los daños colectivos, a pesar de que puede haber muchos daños individuales. Para eso está la ruta de reparación individual, está muy bien, o sea, eso no se va a dejar de lado ni se va a desestimar, sino que este proceso hace énfasis en los daños colectivos. El río, la pérdida o sea, que no se volvió a practicar el lenguaje de la comunidad indígena, que se necesitan procesos de etnoeducación, que se perdieron las fiestas patronales porque todos los años celebrábamos y hacíamos esta fiesta, desde hace 10 años que fue el desplazamiento masivo, no se volvieron a realizar, etc. Entonces ahí se hacen los daños colectivos. Posteriormente se hace el diseño y formulación del daño concertada del plan. Ahí está mal, dice diseño y formulación concertada del daño colectivo, es de los planes. No se diseña un daño, sino se diseña un plan. Y luego se aprueba por el Comité Territorial de Justicia Transicional del municipio y del departamento, se entra en un proceso de implementación y un seguimiento de evaluación. Nosotros esperamos que el seguimiento y evaluación, la implementación de los planes dure alrededor de 3 años en su implementación, porque estos son esfuerzos institucionales importantes donde tienen que concurrir todas las entidades, donde tienen que organizarse presupuestalmente incluso para poder adelantar los planes. Esta es la de los grupos étnicos. El proceso de reparación colectiva de los grupos étnicos es muy similar y haría énfasis en una diferencia, que es el tema de la consulta previa. De acuerdo a los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635, estos procesos deben adelantarse en el marco de una consulta previa con el liderazgo de las autoridades de la comunidad étnica. Y además la ley les da un nombre especial, que es Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC. ¿Cuáles son los logros alcanzados hasta hoy? Entonces, en reparación individual tenemos la implementación de la ruta de reparación individual, esta ruta que les dije que hay un enlace, que se les da una carta, se entrega una carta de dignificación y reconocimiento, que hay un diagnóstico psicosocial, una entrevista de 1 hora, bueno, digamos como todo este proceso más sofisticado y completo al que existía antes. Ya existe en Antioquia, en Valle del Cauca, en Santander, Meta, Nariño, Magdalena Medio y Chocó, y va a empezar en funcionamiento este mes en norte de Santander, Bogotá, Urabá, bueno, no, ahorita no recuerdo, pero la idea es que a final de año vamos a estar en todo el país. Se han elaborado 6.000 planes integrales de reparación individual, es decir, estos planes que traen no solo la indemnización, sino también la remisión para rehabilitación física y emocional, la exención del servicio militar obligatorio, donde se hace el diagnóstico de la situación de la víctima y la adecuación del plan a sus necesidades de acuerdo a la entrevista que se formula. Se han hecho, aquí dice que 92.000, al septiembre se habían hecho 92.000 pagos de indemnización administrativa por 556.000 millones aproximadamente. La meta para finalizar el año era de 110.000 víctimas indemnizadas, pero pues la estamos cumpliendo este mes, en octubre, y para finalizar el año vamos a llegar a 150.000 víctimas indemnizadas. Los planes integrales de reparación individual desafortunadamente como que no han ido al ritmo de los pagos, por eso les decía el ejemplo de por qué no pagar es tan fácil. Pues no crean, no es tan fácil, pero digamos es más fácil girar cheques que sentarse víctima por víctima, hablar, escuchar y construir conjuntamente. Entonces hemos establecido como unas estrategias complementarias para poder llegar a todas estas 92.000, que van a ser 150.000 al final del año, que han recibido indemnización, y eso lo estamos haciendo por diferentes estrategias como telefónica y a través de otros mecanismos de apoyo, y la idea es al final del año, de esas 150.000, que unas
75.000 hayan tenido un plan individual de reparación integral formulado con su participación activa. Y por supuesto ya el próximo año que se habrá acabado la transición de la ley, ya esto será pues digamos del 100%. En temas de retornos y reubicaciones se ha avanzado en la actualización y caracterización de los censos. La meta para el cuatrienio son 60.000 hogares retornados y reubicados con acompañamiento del Estado. Y entonces ya hemos mejorado los censos de los hogares que están trabajando, o sea, que tienen acompañamiento del Estado. En este momento vamos a 28.000, algo más de 28.000 hogares acompañados. Y se ha avanzado en la estructuración de esquemas de acompañamiento tanto de procesos colectivos e individuales de retorno y reubicaciones. En reparación colectiva, como les mencioné antes, se ha identificado y se está trabajando en 32 casos de reparación colectiva. Se han validado los planes de reparación colectiva de las comunidades del Sablado, la Universidad de Córdoba, la Gabarra, el Tigre, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cararé, ATCC, Libertad en San Onofre Sucre y las comunidades negras de Buenaventura. Y se está implementando la estrategia de reconstrucción del tejido social entrelazando en varios municipios que están ahí mencionados en Antioquia, Caquetá y Nariño. Esta es la estrategia de reconstrucción del tejido social que mencionaba en la filmina anterior. Tiene 5 pilares: una de pedagogía social, uno de duelos colectivos, de prácticas sociales, iniciativas locales de memoria e imaginarios colectivos. En pedagogía social, lo que se hacen es mecanismos reflexivos sobre conocer y hacer comprensibles las formas de violencia que han sufrido y las alternativas para la práctica de protección de los derechos humanos. Es un poco, no es solo como en el sentido de que llegó la profesora y va a hablar de la reparación o de lo que sea, sino son procesos colectivos de talleres y construcción conjunta a nivel comunitario para establecer cuáles serían las mejores formas de proteger los derechos humanos e impedir que esto vuelva a suceder, pero desde un nivel social y comunitario y no sencillamente pues de un nivel académico o conceptual. El tema de duelos colectivos, que es grupos de trabajo y de apoyo a nivel comunitario entre las víctimas para entender la complejidad del sufrimiento, para validar, contener y permitir que el sufrimiento como parte del devenir, para entender, validar el sufrimiento como parte del devenir de la historia y potenciar prácticas de afrontamiento comunitario, es decir, generar espacios donde la víctima diga, no, sí, a mí me duele, ya fueron 15 años, pero no importa, yo sigo muy indignada, muy triste, muy insatisfecha, no puedo dormir, etcétera, y que a través de esos procesos de escucha mutua a nivel comunitario se pueda, digamos, transformar esas situaciones y dar apoyo mutuo, más allá de una intervención del Estado, más allá de que tengan que ir a un programa de rehabilitación del Ministerio de Salud, es poder generar procesos comunitarios que fortalezcan a las comunidades y permitan tener herramientas para salir adelante. Prácticas sociales, entonces es hacer reflexiones sobre prácticas asociadas al intercambio y la convivencia, espacios sociales y relacionales que tienen sentido para las víctimas. Entonces, por ejemplo, es que desde hace 10 años no hacemos el paseo de olla al río que siempre hacíamos. Entonces, es decir, bueno, que sea esta la oportunidad de hacerlo, entonces recuperar esas prácticas sociales y reflexionar alrededor de ellas. Iniciativas locales de memoria. La idea es promover que haya esas iniciativas locales de iniciativa, pues valga la redundancia, de las propias comunidades, para reconvertir y reasignar valor simbólico a los escenarios del terror. Entonces, por ejemplo, es muy común que en canchas de fútbol en muchos municipios del país se cometieron masacres. Entonces es decir, bueno, vamos a hacer una actividad allí y vamos a tratar de darle, que antes era la cancha de fútbol, después se le dio un nombre, muchas veces las comunidades dan nombres a esa cancha o al río, al lugar que para mí antes era importante y luego se volvió un lugar tenebroso con un nombre horrible y todos lo denominan así, y decir, bueno, ¿por qué no hacemos más bien la cancha de la esperanza y hagamos un evento, una actividad? La idea es que esto no sea impuesto, o sea, que llegó Iris Marín de la unidad de víctimas, pone un letrero, ahora es la cancha de la esperanza y me devuelvo para Bogotá y ese letrero ahí no tiene ningún significado porque pues sigue siendo la cancha donde pasó todo horrible y ya, sino que hayan iniciativas que permitan y que sean de la comunidad y que permitan transformar esos espacios. El último, que es uno de los que más me gusta, que es de los imaginarios colectivos, que es transformar los elementos que sirvieron como condiciones
predeterminantes de tolerancia y validación de las prácticas sociales, porque esto es un poco, como podría decir, es ir más allá de la teoría de unos buenos y unos malos. Entonces los buenos eran las víctimas, los malos los agresores. Sí, las víctimas estaban ahí como echándole agua a las flores y llegaron los victimarios y se los mataron a todos. La realidad es más compleja. Y a veces, ¿qué pasó? A veces que toda la comunidad decía, uy, esos drogadictos, qué mamera los drogadictos en el pueblo, roban, hacen ruido, esos muchachos son viciosos, están perdidos, etc. Y resulta que llega el grupo armado y ¿qué hacen? ¿A quién matan? A los drogadictos. Bueno, no vamos a culpar a la comunidad de que hayan matado a los drogadictos, pero los actores armados reproducen prácticas y creencias sociales. O sea, no salen de la nada, o sea, vinieron unos extraterrestres, ellos eran malos y vinieron aquí, poseídos del mal, hicieron cosas terribles. No están así. O sea, el conflicto armado lo da también la complejidad de las relaciones sociales. Igual ocurre en género, ¿sí? ¿Por qué violan primero a las prostitutas? ¿Sí? Pues porque pues, es más fácil echarle mano a una prostituta. ¿Por qué buscan que a las mujeres, violar a las mujeres para causar indignación en los hombres y vergüenza en la comunidad? Porque la mujer pues, es creída desde antes de que llegara el conflicto armado como un objeto sexual de satisfacción y sencillamente pues, eso es lo que reproduce el conflicto armado. Entonces, este tema de imaginarios colectivos busca cuestionar y establecer espacios sociales donde se hable de eso y se pueda decir cosas innombrables, como ¿sabe qué? Pues la verdad aquí sí vinieron y mataron que porque éramos guerrilleros y nosotros no éramos guerrilleros, pero ¿saben que la verdad pues a nosotros sí nos gustaba que la guerrilla estuviera acá porque nos ayudaba en esto o en aquello? Pero cuando fue la masacre dijeron que es que habían matado a puros guerrilleros, todo el mundo dijo, no, nosotros aquí, eso la guerrilla por acá nunca pasó. Y resulta que la guerrilla se había pasado y no pasa nada, mucho, pues pasa mucho. Pero eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo, eso hay que mencionarlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que transformarlo. Entonces es un poco un espacio para eso. Aquí el proceso se hace a través de tejedores y tejedoras, que son personas líderes emocionales de las comunidades, digo emocionales, no políticos, no comunitarios, sino lo que hacemos es que en las comunidades preguntamos, bueno, cuando todo el mundo está mal, triste, deprimido, tiene un problema, etcétera, ¿a quién va? Entonces, no, a fulanito. Entonces, listo, uno ahí le pregunta a fulanito, ¿usted quiere ser tejedor y tejedora? Sí, listo, yo soy tejedor. Es decir, que no necesariamente es el líder político, no es necesariamente el que va a los espacios de participación, es la persona a la que la comunidad acude emocionalmente en momentos de crisis. Entonces, nosotros lo que hacemos es un trabajo de capacitación de los tejedores y tejedoras y les damos unos incentivos para que puedan trabajar, digamos, este proceso con la comunidad. Ejemplo de materialización de la política de reparaciones colectivas que nos preguntaban, existe el daño, como por ejemplo se perdió el río como espacio de encuentro de la comunidad, un poco lo mencionaba antes. Entonces se establece una medida de reparación y de medida ¿cuál será la medida de reparación? Entonces decimos, no, es una medida de satisfacción, que es la resignificación del río. ¿Cómo se resignifica el río? Son procesos sociales y simbólicos, digamos que no es de un día para otro. De nuevo el ejemplo que puse aquí, el letrero no. El letrero a veces es importante, pero no es solo eso, es trabajar con la comunidad en la resignificación del río. ¿Cómo se...? ¿Qué pasó ahí? Ok. No sé si, es que como se pasan rápido, no sé cuál es la primera y la siguiente. Bueno. ¿Cómo se articula el trabajo de la unidad de víctimas con las otras instituciones? El artículo 159 de la ley crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene la coordinación técnica y ejecuta la política pública. Hay un ente formulador de la política pública que es el Comité Ejecutivo. Está pues dirigido por el Presidente de la República y participan los ministros del Interior, Justicia, Hacienda, Crédito Público, Agricultura, Desarrollo Rural, el director del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento de Prosperidad Social y la directora de la Unidad para las Víctimas, que además la Unidad para las Víctimas es la Secretaría Técnica de ese ente, digamos como supremo de la política. Ese comité ejecutivo tiene subcomités técnicos, 11 subcomités técnicos temáticos,
que son los espacios de discusión de temas. Entonces hay un subcomité de indemnización, uno de rehabilitación, uno de restitución, uno de asistencia, uno de sistemas de información, de coordinación nación-territorio, enfoques diferenciales, de, bueno, 11 subcomités, donde las instituciones nos reunimos y hablamos de los temas de la política y cómo seguir avanzando. Adicionalmente, a nivel territorial están los comités territoriales de justicia transicional, que son presididos por el alcalde o por el gobernador en los departamentos. Participan las secretarías de gobierno, planeación, de salud, el comandante de policía, del ejército cuando lo hay, el ICBF y la unidad para las víctimas, y se definen los temas de víctimas a nivel territorial. Y los momentos y los lugares, digamos, para la atención y la cara de las víctimas son los centros regionales para la atención y reparación integral, que unifican y reúnen la oferta institucional para la atención. De acuerdo al decreto reglamentario, los centros tienen 16 instituciones allí que de alguna manera dan respuesta inmediata a las necesidades de las víctimas. Entonces allá está la Secretaría de Salud, el ICBF, etcétera, muchas de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. ¿Cómo se articula el trabajo de la unidad de víctimas con la restitución de tierras? Tenemos una estrategia que se llama reparación integral focalizada territorialmente. Esto quiere decir que seleccionamos lugares del territorio nacional, estamos trabajando en Granada, Antioquia, Libertad, San Onofre, Sucre, o sea, Libertad en San Onofre, Sucre, Comunidades Negras de Buenaventura, Las Palmas en Bolívar, Puerto López en Antioquia, La Pola y Palizúa en Magdalena, San Francisco en Antioquia, El Placer en Putumayo, San Carlos en Antioquia. ¿Qué pasa allá? Allá pasan procesos integrados de retornos o reubicaciones, restitución de tierras y reparación colectiva. Y nos vamos como juntos y hacen como con metodologías compartidas. Se llama reparación focalizada territorialmente porque es como una gran estrategia como de focalización y de inversión institucional, pues de recursos pero humanos, de trabajo muy intenso para sacar un proceso de reparación integral en un tiempo, digamos, más corto y razonable. Aquí faltaría Mampuján, que lo que pasa es que como ya tiene sentencia de justicia y paz, fue la primera sentencia de justicia y paz y fue la primera sentencia de restitución de tierras de la ley de víctimas y restitución de tierras, entonces como que ya nos parece que igual tocaba, o sea que eso no es ninguna noticia tenerla, pero pues obviamente en Mampuján estamos yendo con la unidad de tierras a hacer todo el tema de retornos y restitución de tierras. ¿Cómo se articula el trabajo de la unidad de víctimas con el Ministerio de Justicia? Este es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con todas sus distintas entidades que hacen parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, es una de las entidades que hacen parte del SNARIF, y lidera de alguna manera el tema judicial de derecho a la justicia. Cada entidad tiene un rol, ¿sí? Entonces nosotros coordinamos el sistema, pero por ejemplo nosotros no lideramos la política de rehabilitación, eso lo hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Justicia se hace cargo del tema de acceso a la justicia de las víctimas. ¿Cuál es la estrategia? No, es que no sé el orden así, entonces me corchas si me preguntas. Sí hay. ¿En qué se diferencian, complementan y articulan las reparaciones reglamentadas en la Ley 975 y la Ley 1448? La semana pasada se aprobó la reforma a la Ley de Justicia y Paz y hoy creo que se está aprobando la conciliación. Entonces una pregunta como en permanente cambio. Quisimos aquí presentar cómo va a quedar con la reforma, pues que la reforma ya pues es inminente y no cómo está funcionando actualmente. A través de esa reforma se estableció que lo que se llamaba como el incidente de reparación se vuelve el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, y allí en vez de pasar a sentencia judicial, las víctimas pasan a través de una remisión prioritaria al mecanismo de la Ley 1448, que es de reparación administrativa. Es decir, que acceden a las medidas de indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación y restitución por sede administrativa. Esto tiene unas implicaciones importantes porque, pues en primer lugar va a operar la ruta que ya ustedes, pues que ya les conté antes para acceder a la reparación, pero en segundo
segundo lugar, especialmente en materia de indemnización, operan los topes de reparación administrativa. Ustedes saben que la reparación administrativa no espera ni tiene como propósito dar una indemnización de acuerdo a daño emergente y lucro cesante como parámetros de liquidación de perjuicios en el derecho de manera ordinaria, sino que busca establecer unos montos que sean digamos, dignos, pero que no son proporcionales. O sea, no es la indemnización que una víctima accedería en una demanda de Consejo de Estado, en una demanda ante el sistema internacional, etcétera, sino que es un monto estándar. Hoy en día los montos de indemnización administrativa son de 40 salarios mínimos por hecho victimizante, o sea, por núcleo de víctimas afectadas por un hecho, como máximo. Es decir, eso es 40 salarios, son 20 millones de pesos. Entonces esto quiere decir que la indemnización, por ejemplo, para las víctimas de Justicia y Paz no se va a dar de acuerdo a los daños que probaron en el incidente de reparación a nivel económico, sino bajo los topes de la reparación administrativa. Entonces, pues digamos, es un tema bastante crítico de la reforma de la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo se articula con la política de desarrollo rural? Pues lo que hacemos es garantizar la focalización de la población retornada o reubicada en zonas rurales en los que los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está trabajando, y especialmente en los componentes de generación de ingresos, vivienda de interés social prioritario rural y restitución de tierras. Digamos, ahí como la máxima articulación es más con la unidad de tierras en el tema de restitución de tierras. Ya con la política más de desarrollo rural, lo que hay es como una instrucción de focalización de la oferta de desarrollo rural hacia las víctimas, o sea que las víctimas son como los primeros en la fila respecto a la política de desarrollo rural, pero la política de desarrollo rural tiene una cobertura y unos objetivos mucho más amplios que sencillamente una política de reparación a víctimas. Entonces allí las víctimas tienen prioridad en estos elementos: generación de ingresos, vivienda y restitución de tierras. ¿Cuáles son los indicadores y metas de la política de reparación a las víctimas? Estos son los indicadores que están en el COMPES 3726 de política del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En lo que tiene que ver con la ruta de reparación individual, el indicador son los planes individuales de reparación formulados con la participación activa de la víctima y con acompañamiento de su implementación. Y la forma de calcularlo es el número de planes. Pasa un momentico a ver si en la próxima está. Ah, sí, entonces devolvámonos un momentico. Eso. En reparación individual, ruta de indemnización, víctimas indemnizadas por hechos diferentes al desplazamiento, la ley estableció que la indemnización para víctimas distintas al desplazamiento forzado la reciben en dinero. O sea, es un monto de dinero, como lo mencionaba antes. Aquí no está incluida, pero para víctimas de desplazamiento forzado, la indemnización es una indemnización en especie y restitutiva, que es la vivienda. En la ruta de reparación colectiva, el indicador son los planes de reparación colectiva formulados con participación de la víctima, que cuentan con acompañamiento de su implementación, y la fórmula de cálculo es a partir de los números de planes de reparación colectiva. Quiero hacer énfasis que, como ven, los indicadores de cumplimiento nuestro no solo son los planes individuales o la entrega de las indemnizaciones, sino que esos planes sean formulados con participación activa de la víctima. O sea, todos los planes tienen que contar con esa participación. Luego, en el tema de retornos y reubicaciones, procesos de retorno y reubicación con planes formulados, y la fórmula de cálculo son los números de planes de retorno reubicados sobre los números de proceso de retornos identificados. Así como los hogares que retornan o se reubican con acompañamiento institucional, y la fórmula del cálculo es la número de hogares desplazados que retornan y se reubican con acompañamiento institucional. Las metas. Las metas de la política de reparación a víctimas son: en el 2012, en reparación individual, 72.380 víctimas con planes individuales de reparación formulados con participación activa de la víctima, y 110.000 víctimas indemnizadas. En el 2013 es casi del 100%, o sea, casi que es identitario, las víctimas indemnizadas con planes y víctimas con planes formulados con participación de la víctima. En el 2014, bueno, no sé por qué ahí está
no sé, creo que hay un error porque en 2014 la idea es que, y en el 2021 la idea es que sea el 100% de la cobertura. Todas las víctimas que reciban indemnización cuenten con un plan de reparación individual. En reparación colectiva, planes formulados y en proceso de implementación en el 2012 32, en el 2013 156, en el 2014 280 y en el 2021 833 planes. En retornos y reubicaciones, en el 2012 25.000 hogares, en el 2013 45.000 hogares, en el 2014 60.000 hogares, que era la meta que ya referenciaba antes, y en el 2021 200.000 hogares retornados o reubicados. Creo que ya terminé. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la pregunta es si ustedes tienen preguntas para la doctora Iris Marín. Las hacemos así. Bueno, yo tengo una pregunta ahí con respecto a de pronto cómo contempla la unidad de reparación, la unidad de víctimas, el papel que pueda jugar el sector privado como ente de reparación. Y pienso quizás en el ejemplo de la Fundación Semana en El Salado, que quizás como que ha tenido mucho eco y ha sido ejemplo para, pues lo usan de ejemplo mucho, no sé qué tanto eso tenga correlación con lo que ustedes están haciendo y quieren hacer, pues en general qué papel puede jugar el sector privado en cuestión de reparación. Yo quiero hacer dos preguntas. Cuando ponías el ejemplo del carnet de vacunación, como que había pasos por los cuales una persona iba saliendo pues, de su proceso de vulnerabilidad. Yo quisiera saber cuáles son esos pasos, cuáles son los tiempos que ustedes han pensado que ese carnet de vacunación tomará, digamos. Y cómo hace uno o cómo hacen ustedes para definir cuando se ha llegado a un estado de no vulnerabilidad. Es decir, pues cuando hay otras vulnerabilidades alrededor, como pobreza, bueno, otros tipos de violencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, quería preguntar un poquito por la gente con la que ya están trabajando. ¿Qué tanto la gente está dispuesta a estos procesos de reparación simbólica, de otorgarle, por ejemplo, nuevos valores a los lugares donde vivieron las masacres, donde ocurrieron? O sea, ¿cómo la gente está percibiendo esta política de reparación? Si la quieren, si la buscan, si la necesitan, o si más bien quisieran que pues, no hablar más de eso. Tengo varias, voy a tratar como de priorizar. Una es en el tema de participación, empezando todo hablabas del tema de participación y yo quisiera saber cómo han sorteado las situaciones con las organizaciones, que existen de población víctima y población desplazada, porque en el tema de participación hay
avances que había habido también con la sentencia 3025. Entonces quisiera saber un poco cómo ven ustedes como esa transformación que ha tenido la política de atención a población desplazada. Y finalmente, ahorita al final tú hablabas de cómo reproducir, de cómo la política de desarrollo rural iba a focalizar, iba a priorizar la atención a víctimas. Y la pregunta es un poco, ¿cómo no reproducir o cómo han pensado implementar la política para no reproducir esa competencia que se genera entre pobres, que ha pasado en contextos urbanos, entre pobres rurales y entre víctimas? Porque la pobreza rural todavía sigue teniendo cifras críticas y pues es como, bueno, ¿cómo no va a pasar eso? ¿Cómo las medidas de priorización de la población víctima en contextos rurales no va a terminar siendo una competencia entre los pobres rurales y las víctimas? Pues bueno, no sé si las puedo completar, pero al menos ahí quedan planteadas. Bueno, en cuanto al sector privado, pues con Fundación Semana, de hecho, pues hemos venido trabajando y pues la idea es que sí sea un ejemplo replicable hasta cierto punto. Creo que la Fundación Semana, pues somos amigos, o sea, no, y realmente como que compartimos que ha sido un esfuerzo ejemplar, además que el sector privado no está acostumbrado a hacer, pues como de solidaridad con la situación de las víctimas del conflicto armado y todo esto. ¿Cuál es tal vez como el punto que creo que como Estado tenemos que superar? Y es no generar un proceso de suplantación de las responsabilidades del Estado. De hecho, pues digamos, por ejemplo, yo digo, para los procesos de reparación colectiva, para nosotros es súper importante llegar como con nuestro carnet, nuestra gorra, nuestro chaleco, casi que con una banderita. Es el Estado el que está llegando, porque tal vez la apuesta más importante que tiene la unidad de víctimas y el reto más importante es reconstruir la confianza de las comunidades y las víctimas en el Estado, ¿sí? Y eso se hace teniendo un Estado con una cara distinta, no con un Estado ausente. Entonces, digamos, lo triste del caso del Salado es que el Estado no lo haya podido hacer y que no lo haya liderado y que no haya sido quien respondió de acuerdo a sus obligaciones constitucionales. Menos mal, y pues hay que agradecerle a la Fundación Semana que tuvo como pues la pertinencia de hacerlo. Ahora nuestro reto es hacerlo pues no en el Salado sino en 156 comunidades. Así lo que vemos es un núcleo de coordinación que está en la unidad para las víctimas, luego un círculo concéntrico más grande que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y luego unos aliados estratégicos que pueden estar en el sector privado, ¿sí? Ese digamos como que es el orden que debería haber en el liderazgo del proceso. Entonces sí es importante el sector privado, pero como complemento y apoyo a una política liderada por el Estado. En el tema del carnet de la vacunación, ¿cuáles serían como los tiempos? Y tal vez pues pasar a la 4. Es ese. O sea, pues digamos, esta es como la foto grande del proceso, pero entonces aquí en la parte de asistencia antes del retorno imaginamos a un hogar que está, por ejemplo, desplazado en Bogotá, que no tiene condiciones para autosostenerse, etcétera, está en un momento de asistencia donde recibe una asistencia humanitaria cada 3 meses para su subsistencia. Luego hay un momento de retorno, entonces uno marca, me retorné, si ya me devolví para Las Palmas, no sé qué, o no, estoy en Bogotá, pero es que decidí que me voy a quedar con mi hogar, acá en Bogotá. Entonces marcas entonces dices, bueno, listo, ahora empezamos con la estabilización socioeconómica. ¿Tiene salud todos los miembros del hogar? Sí. ¿Los niños tienen cupos escolares? Sí. ¿Tienen unas buenas condiciones de seguridad alimentaria? Y vas chuleando y ya. Digamos, es ese un poco como el carnet. La idea es que si bien, obviamente que el Estado y nosotros a través de sistemas de información tenemos que tener esa trazabilidad de ese proceso de las víctimas, un poco es que la víctima también tenga, porque ¿qué nos pasa actualmente? O sea, mientras que esto no esté implementado completamente de esta manera, ¿qué nos pasa actualmente?
que nos dicen, ay, pero si recibo indemnización y me retornan, entonces me quitan la asistencia. Entonces uno, bueno, sí. Entonces, ay, no, entonces mejor no. Y se empiezan con unas lógicas súper perversas, de mejor no quito esto, pues si avanzo en esto, entonces me quitan esto, etcétera. Y es un poco, y como una incomprensión, pero como así, luego los desplazados no tenemos derecho a la asistencia humanitaria. No, sí, pero pues la idea es que los desplazados dejen de ser desplazados y que un día dejen de recibir asistencia humanitaria y tengan autosostenimiento económico. Entonces, lo que esperamos es que si la propia víctima y el propio hogar tiene la claridad de ese proceso y la conducción de ese proceso, pues, digamos, va a poder también empoderarse, o vamos a contribuir a un empoderamiento que lleve, pues, a un autosostenimiento, una autonomía plena y no una dependencia, pues, de un subsidio o una asistencia del Estado. Aquí también está tu pregunta de la superación de alguien, de superación de la condición de vulnerabilidad, que la habla la ley. Entendemos que la superación de condición de vulnerabilidad sea después de la estabilización socioeconómica. Y ahí hay un tema, pues, donde se conjuga la superación de condiciones de extrema vulnerabilidad por pobreza con la extrema vulnerabilidad generada por la victimización. Y es ahí donde yo digo, bueno, los debates digamos, hay una diferencia conceptual que yo comparto de una cosa es la asistencia, otra cosa es la reparación y otra cosa es la política social. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero para que un desplazado deje de estar en la condición vulnerable que está, tú tienes que enfrentar su situación de pobreza también. O sea, no puedes decir, no, lo de la pobreza váyase a Unidos, sino nos toca trabajar con Unidos para que esa víctima de desplazamiento también supere su condición de pobreza. Pero adicionalmente, digamos, a veces no es tan fácil distinguir si era pobre antes de la victimización o si la victimización le produjo la condición de extrema pobreza. Y en el desplazamiento forzado, digamos, las informaciones, las estadísticas, los estudios que hay, lo que muestran es que los desplazados, es falso que eran pobres y ahora están pobres en la ciudad. Sí, de pronto no eran las personas, pues, más adineradas del mundo, pero eran personas que tenían capacidad de autosostenimiento, bienes, tierras, sí, entonces es un empobrecimiento que es un empobrecimiento relacionado con su victimización. Entonces, la estabilización socioeconómica, cuando cierra ese proceso de estabilización socioeconómica, es una persona que además no es pobre, ¿sí? O sea, o que además tiene unas condiciones mínimas de sostenibilidad económica. Hay una cosa pequeñísima y es como qué papel juega ahí la estigmatización, y es un poco lo que se decía, lo que hablabas tú en algún momento, y era que ellos decían, no, pues es que a nosotros sí nos gustaba o no nos gustaba que la guerrilla pasara por acá y no sé qué, y muchas veces volver al lugar, tener una relación con quienes habitaban ese lugar y decir como, hey, es que estos sí al fin apoyaban o no apoyaban la guerrilla, y al fin somos pro FARC o no lo somos. Entonces, digamos que esa vulnerabilidad tiene que ver también con una estigmatización. Entonces, sí, que no es solo socioeconómica, sino una vulnerabilidad en términos de seguridad, estigmatización. Para eso está la estrategia de reconstrucción del tejido social, y por eso uno de los pilares es todo el tema de los imaginarios sociales, ¿sí? Entonces, de repente habrá comunidades en las que lo tenemos que decir, incluso, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica. Alguna vez escuché a una investigadora del Centro de Memoria Histórica diciendo que en algún informe habían encontrado que algunos de los miembros de la comunidad que habían sido asesinados en una masacre sí participaban de la guerrilla o eran al menos milicianos de la guerrilla, pero que no se había dicho en el informe porque si no, pues eso era terrible. Y entonces uno, o sea, entiendo que si se dice fulanito, sí, o sea, sí hubo gente que era de la guerrilla ahí. Entonces, pues claro, eso genera como un debate como así, ¿no? Y un problema incluso de riesgo para la persona, pero también uno dice, bueno, pero entonces si era guerrillero, ¿sí valía la masacre? Primero, número uno, o sea, no matarás excepto a los guerrilleros. O sea, tenemos que imaginarnos como a la víctima, que es un poco lo que pues decía la víctima. No sé si ustedes han visto Violeta, el documental, el cortometraje. Es un cortometraje de 7 minutos, lo encuentran en internet, 10 minutos, no sé, es muy cortico, muy bonito, que es de una mujer que además basado en un caso de la vida real, que perdió a sus 4 hijas. Sus 4 hijas fueron desaparecidas forzadamente. Entonces ella se llama Violeta y sus hijas las amarillas. Entonces dice, y las amarillas, entonces dice, a una le gustaba tejer y a otra le gustaban las flores, ¿sí? Entonces
¿qué tal si el documental, a mí me gusta mucho, quiero aclarar, y lo uso además pedagógicamente en los espacios, pero me pregunto, ¿qué pasaría si dijera las amarillas, no, a una le gustaban las flores y a la otra le gustaba tejer, sino a una le gustaban las drogas y la otra era puta y la otra era guerrillera? Entonces como que ahí como, uy, no, las víctimas son inocentes, mujeres, débiles, pobres, indefensas. No, y no estoy diciendo tampoco que las víctimas todas sean unas fregadas, somos seres humanos, que nos ocurren hechos en contextos sociales complejos, que están cruzados por el conflicto armado. Entonces no hay ángeles, sino hay más, o sea, la realidad social es mucho más compleja que eso. Entonces la estrategia de reconstrucción del tejido social busca propiciar un espacio, tampoco llegar a hacer las preguntas, o todos digamos que sí, que en realidad esa familia era guerrillera, y todos, sí, listo, bien. No, sino es propiciar los espacios para que esas verdades se puedan hablar también, y se puedan tramitar de alguna manera, y se puede decir, no importa, o sea, no importa que haya pasado eso, no importa que haya estado aquí la guerrilla, estuvo mal, no importa, no, o sea, ya no queremos que esté más, y ya no, sí. Es decir, que se pueda dar un paso, porque en las comunidades es muy generalizado, o sea, la experiencia que tenemos trabajando en comunidades es muy generalizado. Hay unas cosas innombrables, ¿sí? Y que guardan como un secreto, mejor dicho, en bloque las comunidades. Si decimos que fulano en realidad sí había pasado esto, nos van a quitar la asistencia humanitaria, más o menos, nos van a sacar del registro de víctimas y ya no va a salir todo el mundo a decir, ay, qué comunidad tan chévere y todos apoyamos a la comunidad, sino todo el mundo va a empezar a decir, no eran tan víctimas, es que también eran jodidos. Entonces ahí también empieza como todo este tema de que no, entonces es como que se divide el mundo en blanco y negro. Entonces en blanco los que dicen, no, las víctimas, pobrecitos, todos muy mal y no sé qué, y el que dice, eso todos son una manada de impostores que van al Estado. No, ni lo uno ni lo otro. Sí, seres humanos con defectos, virtudes, opciones, oportunidades, limitaciones, y que a veces incluso el proceso de victimización empeora esa situación. Pero para eso es la estrategia de reconstrucción, pero es un reto grande. Esto no lo hacen 3 personas y los 2 tejedores y la unidad. Esto es un proceso de país, de reconstruir las lógicas, los principios bajo los cuales trabajamos, pensamos, hablamos, actuamos, votamos, participamos, construimos, educamos, etc. El tema de la reparación simbólica, hemos encontrado mucha disposición de las víctimas para los procesos de reparación simbólica, o sea, sí se encuentran. Sin embargo, hay de todo igual, hay de todo. Tenemos, y creo que es distinto, uno incluso podría categorizar cómo es la posición de grupos políticos fuertes frente a la reparación del Estado, comunidades aisladas en lugares muy rurales, y por ejemplo, no sé, los grupos de los secuestrados, ¿no? Reaccionan y tienen una relación con el Estado completamente diferente. Entonces yo me atrevería a decir, por ejemplo, grupos políticos fuertes como los sindicatos, los defensores de derechos humanos, la Unión Patriótica, están en una posición de negociación frente al Estado, ¿sí? O sea, como, a mí es lo de la reparación colectiva, pero es muy rico, porque a mí aquí no me va a venir con cuentos, y yo antes quiero hablar desde que todo era oscuridad, etcétera, es una posición muy fuerte, muy sólida, pues porque son movimientos sólidos y políticamente articulados. Las comunidades, en términos generales, al contrario, son comunidades que piden que la unidad vaya ya, atienda, porque son comunidades que, digamos, más o menos nadie ha ido, o la atención y respuesta del Estado ha sido tan mínima que esto se constituye como una oportunidad de que pues al fin tengan un lugar, una voz, etcétera, en un escenario también público, político, como ciudadanos, unos canales digamos, de demanda ante el Estado, etcétera. Entonces ahí la relación es más de vengan, qué chévere esto, etcétera. Pero por ejemplo, las víctimas de secuestro, por ejemplo, todo esto de la gente, todos los políticos que han estado secuestrados, es una posición más de distancia. O sea, no es como no sé, la Unión Patriótica o los sindicatos que dicen un momentico que yo voy a negociar, o los otros que venga, sino es como, sabe que yo no quiero saber nada. O sea, debe la reparación, sí están interesados en procesos de reparación, sí están interesados en recibir los beneficios que como víctimas tienen derecho,
pero también de decir, no, o sea, yo no quiero cargar un cartel aquí que diga soy víctima, necesito ayuda. Yo realmente ya estoy pensando en lo siguiente y ya quiero pasar la página, no me hablen de eso, etc. Yo pienso que ahí uno podría hacer como categorizaciones respecto incluso a la reparación simbólica, porque también de acuerdo a eso los pedidos son distintos. Habrá víctimas que dicen, hay víctimas del secuestro que nosotros les hemos dicho, hacemos un acto público y esto y aquello y tal, dicen, ¿sabe qué? No, gracias. A mí déjeme, yo quiero volver a ser congresista, político o lo que sea. Entonces sí varía bastante. El tema de la participación es un tema bastante complejo y ha sido muy difícil el tema de las organizaciones de población desplazada, porque se siente como que la ley de víctimas hubiera venido a robar espacios de participación ya conquistados por las organizaciones de población desplazada. Y entonces es un poco triste porque a veces las organizaciones de víctimas de otros hechos es como peleando con las organizaciones de desplazados, los desplazados diciéndoles que nosotros somos más, es que nosotros tenemos al T025 y nosotros pues todos somos menos, pero los derechos de las minorías y no qué sé yo. Y realmente se vuelve una cosa bastante harta, o sea, incluso el otro día me contaban una anécdota de que una mujer que como mujer desplazada no podía, pero entonces se acordó que también tenía violencia sexual, entonces se metió en la cuota de violencia sexual porque la organización de población desplazada, o sea, se vuelve como una guerra de cupos bastante traumática. Yo creo que es producto del asistencialismo del Estado, que se ha vuelto como una carta de batalla permanente y pues que tristemente es así, pero pues ojalá se pueda transformar algún día. Entonces sí ha sido bastante difícil, se expidió la circular 004 hace un par de meses en la que se estableció como los criterios de selección de las víctimas en las mesas de participación, estableciendo criterios por género, estableciendo criterios por pertenencia a un grupo étnico y por hecho victimizante. Entonces se establecen allí, pues como digo, si es por violencia sexual, si es por tortura, si es por reclutamiento, si es por desplazamiento forzado, etcétera, y con unas proporcionalidades de acuerdo también a la composición poblacional de las víctimas. Pero realmente ha sido un proceso bastante difícil y bastante duro, no ha sido fácil, y además ha estado retrasado. Entonces eso también tampoco ha favorecido pues que haya como mucha conformidad dentro de los movimientos de víctimas. En cuanto a las condiciones críticas para el retorno, los casos de la comisión, yo pienso que hay que mirar caso por caso. El tema de los retornos, o sea, si volvemos de nuevo a esta filmina, miren, o sea, si uno le pone quién tiene que estar para esa foto, pues para que una comunidad retornada logre eso, la que estamos. Si nosotros nos pusiéramos a estar, tienen que estar todo el municipio, el departamento, los ministerios, entonces realmente implica un esfuerzo de coordinación bastante grande para que haya como un equilibrio de todas las medidas. No son procesos fáciles, no creo que, o sea, digamos, yo no lo atribuiría al fracaso o aunque la estrategia retornar es vivir no sea una estrategia adecuada, aunque se está mejorando y la estamos ampliando, sino que atribuiría que más bien los procesos de retorno son procesos muy complejos donde se requiere una intervención muy articulada del Estado, y creo que sí es posible que haya casos en los que todavía la respuesta pues es precaria y muy difícil. Tienen que concurrir muchas condiciones de seguridad, de dignidad, de seguridad alimentaria, etcétera, que digamos no son fáciles. A veces, por ejemplo, yo pues hago preguntas que uno jurídicamente puede tener una respuesta clara, o sea, aunque no haya respuestas correctas en el derecho, digamos, uno podría decir, la Corte Constitucional ha dicho que, y digamos, es clara la respuesta, pero ahí uno aplica en la práctica. Entonces yo me pregunto, esto en una comunidad en Montes de María nunca ha habido acueducto, nunca. Pero aquí una de las condiciones de estabilización socioeconómica es servicios públicos básicos. Entonces uno diría, para que una víctima esté estabilizada socioeconómicamente, pues tiene que ponerle el acueducto, un sistema mínimo de acceso a agua potable, y obviamente que se cae su peso, que es así, pues cómo no, y la Corte Constitucional y la T025 y la Constitución Política. Muy bien, estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos para garantizar la estabilización socioeconómica,
que superar una deuda histórica del Estado con las comunidades, ¿sí? en esta